Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En los últimos 27 años, desde la apertura democrática, después de 7 procesos electorales, la firma de la paz, 2 consultas populares y los tratados de comercio, Guatemala sigue buscando, sin éxito, la forma de alcanzar desarrollo y bienestar para su gente, y en especial, para aquellos que se han quedado atrás y sufren pobreza y subdesarrollo. Hemos vivido 27 años de era democrática con un sistema político disfuncional e inefectivo. Firmamos acuerdos de paz que no resolvieron. Nuestra economía no crece lo suficiente. Los dirigentes de la sociedad no logran ejercer el liderazgo que el país necesita. Abundan las promesas incumplidas y las esperanzas lastimadas. De los 15 millones de guatemaltecos que somos, aproximadamente 8 millones de seres humanos viven en pobreza, y de ellos, 2 millones en pobreza extrema. En Guatemala, 53.7% de la población es pobre. Uno de cada 2 niños sufre desnutrición crónica, la tasa más alta de América Latina y sexta a nivel mundial. Guatemala tiene una tasa de fertilidad de casi 4 hijos por mujer, la más alta de Latinoamérica, y una tasa de mortalidad infantil de 24 niños por cada 1000 que nacen, la más alta en Centroamérica y tercera en América Latina. En el año 2011, Guatemala se ubicó como el 7º país más violento del mundo, con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, un promedio de 15 homicidios diarios. Se estima que en 2012, la tasa de homicidios fue de 34 por cada 100.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, un país con una tasa superior a los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes sufre una epidemia de violencia. En Guatemala, estamos en 34. En El Salvador y Honduras están en más del doble. Somos considerados la región más violenta del planeta. El nivel de escolaridad promedio alcanza tan solo 5.5 años y empeora a 3.8 años en el área rural. En contraste, el promedio de escolaridad de América Latina alcanza 8.3 años. En Guatemala, únicamente 309.000 estudiantes asisten a sus 15 universidades. Estos son el 6% de jóvenes entre 18 y 30 años. En países como Chile, México, Colombia y Perú, en promedio, 40% de jóvenes entre 18 y 24 años acceden a la educación superior. Estadísticas como estas comprometen seriamente el futuro del país. El desempeño de la economía de Guatemala presenta números realmente poco alentadores. El crecimiento económico neto, que consiste en la tasa de crecimiento económico menos la tasa de crecimiento de la población, se estima que fue para el año 2012 de 0.6%. Y para el año 2013 se espera una cifra muy similar. Estas tasas de crecimiento realmente son insignificantes si se considera que un país como Guatemala debiera crecer por lo menos 6 puntos porcentuales arriba de la tasa de crecimiento de la población. En Guatemala, la tasa de crecimiento de la población es de aproximadamente 2.4%, lo que significa que deberíamos de crecer al menos 8.4% de forma continuada y consistente por los próximos 20 o 25 años para dejar de ser un país subdesarrollado. Pero para que esto suceda, necesitamos flujos masivos de inversión. El inconveniente es que el ahorro interno, que es una de las fuentes de inversión, es realmente precario en Guatemala. De hecho, Guatemala reporta la tercera tasa de ahorro más baja de Latinoamérica, solamente por arriba de Nicaragua y El Salvador. En promedio, en los últimos 10 años, el ahorro interno ha representado el 14% del PIB, mientras que en Latinoamérica el promedio ha sido de 20%. Con estas tasas de ahorro, realmente sería muy difícil, si no imposible, lograr crecer al 8.4%, que es lo que necesitamos para poder ser considerados algún día un país desarrollado.
La infraestructura nacional es inadecuada e insuficiente. Según datos del Ministerio de Comunicaciones, en los primeros meses del 2012, 80% de la red vial se encontraba entre mal y regular estado. Esto provoca que las personas pierdan mucho tiempo en desplazarse y que el recorrido que un camión con mercadería debiera realizar en 3 horas, lo haga en 6. En infraestructura portuaria, el país tiene una deficiente calificación de 4/7 según estándares internacionales. Con esta realidad, la infraestructura física del país no es capaz de soportar un crecimiento económico acelerado. En el campo laboral, el porcentaje de desempleo y subempleo se encuentran por arriba del 60%, una de las más altas de Latinoamérica. Del total de trabajadores, solamente 18% tiene cobertura del Seguro Social, mientras que en países con similares condiciones económicas puede llegar a alcanzar 60%, más del triple. En promedio, en los últimos años han ingresado al mercado laboral 200.000 jóvenes que buscan una oportunidad de trabajo, pero en Guatemala solo se generan 25.000 empleos formales por año. Solo 12.5% de estos jóvenes encuentran un empleo formal. Se estima que el porcentaje de población económicamente activa que trabaja en el sector informal de la economía asciende a 75%, mientras que en Latinoamérica el promedio es de 50%. Esto presenta una opción de sobrevivencia para países que no ofrecen oportunidades de empleo formal, pero es un obstáculo para el desarrollo sostenible. Ante la falta de empleo y oportunidades en el país, han emigrado alrededor de 1.4 millones de guatemaltecos a Estados Unidos. Se estima que cada hora emigran 14 más. Esto supera 120.000 autoexilios al año. El lado positivo de este drama humano es que generó en el 2012 más de 4.5 millardos de dólares en remesas que ayudan en la balanza de pagos y la economía familiar. Guatemala no logra articular políticas públicas para que la economía crezca a los niveles que necesita. Los impuestos no alcanzan y el gasto público se ha convertido en una amenaza para la estabilidad macroeconómica. Los gobiernos recurren al endeudamiento para cubrir el déficit fiscal. Prometen que es una medida temporal, pero en la práctica ocurre lo contrario. Se estima que para el año 2012 el déficit fue 2.5% en relación al Producto Interno Bruto. La estabilidad macroeconómica y el orden fiscal permiten mejores bases para el crecimiento sostenible. El gasto desmedido de los recursos del Estado ha provocado que la deuda pública se haya multiplicado por 8 en 17 años y que en el 2012 supere 97.000 millones de quetzales, un 24.9% del Producto Interno Bruto. El rápido crecimiento de la deuda contrasta con el bajo crecimiento económico, y esta tendencia nos podría acercar en el corto plazo al 40% de deuda con relación al PIB, lo cual, según estándares internacionales, es considerado como zona de peligro. Nunca es sano gastar más de lo que ingresa. En temas económicos, las buenas noticias, que las hay, no son suficientes. Un crecimiento económico de 0.7% anual no nos va a llevar muy lejos como país. Los niveles de inversión son insuficientes y la actividad económica es de sobrevivencia de la economía del país. Durante la última década, en promedio, Guatemala solo ha logrado captar 540 millones de dólares al año en inversión extranjera. Si se mide respecto al Producto Interno Bruto, Guatemala ocupa el último lugar de la región centroamericana y está entre los últimos del continente americano en atracción de inversiones del exterior. Para el año 2011, la inversión extranjera directa en el país fue de 985 millones de dólares. Como dato comparativo, en el mismo año Costa Rica alcanzó 2.156 millones de dólares,
teniendo una economía más pequeña que la guatemalteca, menos de la mitad del territorio que Guatemala y menos de 1/3 de los habitantes que tiene Guatemala. Para crecer la economía a los niveles que necesitamos hay que multiplicar por 5 la inversión extranjera. ¿Cómo lograr esto? En lo que respecta al funcionamiento de las instituciones del Estado, desde la apertura democrática, hace 27 años, hemos visto buenas iniciativas como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de Derechos Humanos, que han jugado papeles protagónicos en momentos determinantes. Pero en general, el funcionamiento de las instituciones del Estado en su conjunto es deficiente. Se estima que más del 25% del presupuesto del Estado se pierde en corrupción. A este panorama sombrío y complejo se ha venido sumando en los últimos años el fortalecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, provocando una grave contaminación en las instituciones del Estado, la sociedad y la juventud. Guatemala, de país puente del narcotráfico, pasó a ser consumidor y ahora productor. Además, es refugio de cárteles transnacionales y grupos dedicados a actividades relacionadas. Como otros países de la región, Guatemala es víctima accidental en la ineficaz guerra contra el tráfico de drogas. El 90% de las drogas que se consumen en el continente pasan por Centroamérica. El Índice de Estados Fallidos 2012 que elabora Fund for Peace y Foreign Policy para 177 países ubica a Guatemala en la posición 70 en la categoría de Estado en alerta, tan solo a un nivel de ser catalogado como un Estado fallido. El Índice de Democracia 2011 que elaboró la unidad de inteligencia de la revista The Economist y que califica a 167 países con respecto a la calidad de su democracia, coloca a Guatemala dentro de los regímenes híbridos en el puesto 82, un nivel anterior a la peor calificación. Los países que salen peor calificados que Guatemala en estos estudios pueden servir como referente de las situaciones extremas a las que llegan las naciones que no corrigen el camino. El mosaico de nuestro presente está lleno de amenazas y debilidades, y tiene más sombras que luces. Cambiar esta realidad y lograr que gobiernos y sociedad trabajen en conjunto por un objetivo común es nuestro gran desafío. Pero, ¿cómo llegamos a esta realidad? Veamos un breve informe del pasado. En 1913, hace 100 años, éramos 1.400.000 habitantes con 60% de pobreza. En 1950, llegamos a los 2.700.000 con 55% de pobreza. En 1970, sumamos 5.400.000 habitantes con 50% de pobreza. En 1986, llegamos a los 8.100.000 con 62% de pobreza. Y en 2012, llegamos a los 14.700.000 con 53.7% de pobres. En esos 100 años, tuvimos 31 presidentes, de los cuales 22 fueron de facto o señalados de fraude electoral, 2 dictadores, 7 juntas militares, un magnicidio y un promedio menor a los 3 años por grupo en el poder. Desde 1921 hemos construido 5 textos constitucionales, todos como resultado de graves rupturas al orden constitucional. Fuimos protagonistas de 36 años de conflicto armado interno con un número aún indefinido de víctimas. Esto acentuó el conflicto ideológico que todavía hoy polariza a nuestra sociedad. Guatemala ha sido marcada de forma severa por asesinatos, secuestros, violaciones y abusos. De 1986 a 2013, en 27 años, los mismos años desde la apertura democrática, la población creció más de 80%, de 8.100.000 a 15 millones de habitantes. Si examinamos qué pasó con nuestra economía en ese mismo periodo, veremos que tuvo un crecimiento neto de 1.2% en promedio. Este dato indica que en los últimos 27 años,
hemos tenido un muy bajo nivel de crecimiento económico. Éramos un país subdesarrollado en 1913 y lo seguimos siendo 100 años después. 100 años en los que en la mayoría de países del mundo hubo grandes avances y crecimiento. Incluso en América Latina vemos hoy países encaminados al desarrollo porque llevan muchos años preparando las bases. La política, los gobiernos y las élites no logran cambiar esta trayectoria que nos mantiene estáticos y atrapados. Vivimos en un país donde pasan los años pero la mitad de su gente permanece pobre. La economía no crece lo suficiente, la educación es deficiente, la inversión en infraestructura es insuficiente y la salud tiene grandes carencias. Vivimos en un país donde la seguridad ciudadana y el sistema de justicia están muy por debajo de las necesidades. Hay suficiente evidencia que indica que no tenemos un modelo de desarrollo y que el sistema político tiene graves deficiencias y debilidades. Si en los últimos 27 años nuestra economía solo ha crecido 1.2% en promedio, lo cual explica los números que hoy tenemos, debemos hacernos dos preguntas. ¿Qué estamos haciendo para transformar nuestro sistema político? Y ¿qué estamos haciendo para diseñar un modelo de desarrollo que permita que nuestra economía crezca 6 puntos arriba del crecimiento de la población durante los próximos 20 años? Esto es lo que toma ganar la batalla a la pobreza y tocar la puerta al desarrollo. Tenemos mucho trabajo por delante. Las condiciones que se dan en los países de América Latina, donde la economía crece de verdad, son principalmente certeza jurídica, seguridad ciudadana y un alto nivel educativo. Hay suficiente inversión para generar suficientes oportunidades de trabajo. Se alivian los problemas sociales y el Estado, en especial el sistema de justicia, funcionan. Por otro lado, en los países con problemas, el común denominador es que los gobiernos son disfuncionales y resuelven coyunturas, no problemas de fondo. Con cada nuevo gobierno se cambian los equipos y las reglas de juego. No existe una visión de Estado moderno, democrático y efectivo. No hay continuidad en las políticas públicas. La forma de comprender por qué, en pleno 2013, Guatemala y otros países de Centroamérica se encuentran entre los más pobres, subdesarrollados y violentos del continente, es analizando su comportamiento a través de la historia. Con las condiciones actuales, ¿qué futuro podemos proyectar para el país? En 2013 seremos más de 15 millones de habitantes. En el año 2025, tan solo dentro de 12 años, seremos 20 millones de guatemaltecos. Si el crecimiento económico neto se mantiene en los niveles de los últimos 27 años, es decir, 1.2% arriba del crecimiento de la población, nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita. Esto no es suficiente para salir de la pobreza y mantendría al país con altos niveles de subdesarrollo, conflictividad política y social. Otro complejo fenómeno que vive el país es la emigración del campo a las ciudades. En el año 2002, el 46% de la población vivía en áreas urbanas. Actualmente, el porcentaje asciende a 52%, y la tendencia indica que llegaremos al 75% en los próximos 25 años. Estos movimientos migratorios provocan la formación de anillos de pobreza en los centros urbanos. Sabemos que en los próximos 10 años ingresarán al mundo laboral más de 250,000 jóvenes cada año, lo cual implicaría la necesidad de crear 2.500.000 nuevas oportunidades de trabajo. Con los niveles actuales de inversión, se llegarán a generar tan solo 50,000 oportunidades de trabajo al año, es decir, únicamente 500,000 en los próximos 10 años, una quinta parte de lo que necesitamos. Los índices sociales son alarmantes y la condición de vida de millones de personas es insostenible. Tendrían que estar sucediendo eventos extraordinarios para cambiar el rumbo de esta historia. Sin duda,
tenemos grandes desafíos. ¿Cómo puede estar Guatemala en los próximos 3, 7, 15 y 20 años? ¿Qué visión podemos proyectar sobre el futuro del país? Según expertos, la economía debería crecer 5 veces más para recibir con oportunidades de vida y de trabajo a los nuevos ciudadanos, además de rescatar a los que se han quedado atrás. La economía del mundo seguirá en estado delicado algunos años más, y Centroamérica se verá afectada por la situación global. Debemos tener en cuenta que, si en los años de gran crecimiento de la economía mundial, la región logró avanzar muy poco, en las circunstancias actuales tendríamos que impulsar acciones audaces y tomar importantes decisiones para revertir pronósticos y tendencias. Aumentar las inversiones a los niveles que nuestra economía demanda implica cambios extraordinarios en la forma de practicar la política en Guatemala. Implica crear las condiciones y las certezas para atraer las inversiones que puedan generar los empleos que necesitamos. Para superar los problemas de pobreza, educación, seguridad y falta de oportunidades, deben mejorar significativamente la política y las instituciones del Estado. Y debemos reflexionar seriamente sobre nuestro modelo de desarrollo. ¿Cómo vamos a aliviar el rezago social y la pobreza que ha provocado nuestro subdesarrollo político y económico? ¿Cuándo iniciaremos la discusión seria sobre el futuro de nuestro país?